Nuestra vida, tu vida es tan valiosa que Dios te consideró valioso al grado de mandar a Jesús en la cruz. El creador de la vida hecho carne a dar su vida en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Hoy queremos continuar con una serie que hemos estado compartiendo del libro de Hechos, capítulo 20. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, que Dios les bendiga. Estamos siempre agradecidos con Dios por su misericordia, por su salvación, por su amor. Si no fuera por el Señor no estaríamos aquí. Todo el tiempo que tú puedas utilizar para darle a Dios, de venir aquí los domingos, de servirle en algún ministerio, no se compara a lo que Dios hace en nuestras vidas semana a semana y hasta donde el Señor nos ha traído y nos ha llevado hasta ahora. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que todo lo que podamos darle a Dios, darle entre comillas, porque de lo recibido de su mano es que le damos? ¿Qué precio tiene nuestra vida? ¿Qué precio tiene nuestra familia, nuestro tiempo, la salvación, el saber que tenemos vida eterna? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que nunca podemos darle de más a Dios comparado a lo que Él nos da? ¿Estamos conscientes de eso? Amén. Entonces, seamos fieles, sigamos adelante. Vale la pena seguir al Señor, sintonizar nuestra vida con su voluntad. En la vida hay problemas, hay aflicciones, dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Hoy queremos continuar con una serie que hemos estado compartiendo del libro de Hechos, capítulo 20. Creo que es uno de mis pasajes favoritos de la Escritura, sobre todo que ahora veo las cosas desde la perspectiva del privilegio de servir a Dios como nuestro Señor, como nuestro Rey, y tener el privilegio de ser un pastor llamado por su gracia. Yo no quería ser pastor y la mayoría de los pastores no queremos ser pastores. Es Dios el que nos llama y empezamos a sentir un llamado muy fuerte de hacer su voluntad, de proclamar su palabra, y empezamos a tomar pasos de obediencia. Y ahora que veo el pastorado y veo el capacitar a la iglesia, Efesios 4, capítulo 4, verso 11 dice Dios que Él puso en la iglesia al liderazgo de la iglesia, a los pastores y maestros, para capacitar a los creyentes, a los santos. La Biblia te llama santo, ¿sabes? Santo significa alguien apartado para Dios. Santo no significa alguien perfecto o alguien que no tiene fallas o alguien que no peca más. La palabra santo significa alguien que Dios ha separado para pertenecerle a Dios. Tú has sido separado para pertenecerle a Dios, para que Dios sea tu padre y tú seas su hija, para que Dios sea tu padre y tú seas su hijo. Y la Biblia nos dice que Dios puso en la iglesia al liderazgo de la iglesia para capacitarte a ti y a mí, a cada uno de nosotros, para la obra de servir a Dios y servirnos unos a otros. Cada uno de ustedes tiene dones que Dios les ha dado. Algunos de ustedes no conocen ese don porque lo tienen enterrado, porque no han dado pasos de fe, de entrarse más en una relación con Dios, de empezar a crecer en abrir la Biblia entre semana y conocer la voluntad de Dios, la salvación de Dios, y empezar a enamorarse de Dios y a servirle con tu familia, con aquellos que se encuentran separados de Dios. Pero Dios quiere hacer eso, Dios quiere equiparte. Y este pasaje me encanta porque desde la perspectiva del ministerio de la iglesia, de lo que es la iglesia, tiene tanta riqueza. Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo llega a una ciudad del mundo antiguo que se llama Mileto, donde actualmente es el país de Turquía, en la costa del mar Mediterráneo, y hace llamar a los líderes de una iglesia que él había sembrado, que él había comenzado a predicar en una ciudad muy importante que se encontraba como a 2 horas de allí de Mileto, se llamaba Éfeso. Y esta ciudad era una ciudad donde había un templo muy grande de una diosa de la fertilidad, Artemisa. Haz de cuenta que era la reina del cielo para la gente de ese entonces. Y Pablo comienza a predicar a Cristo y la suficiencia de Jesús, que hay un solo Dios que nos creó para amarlo, para conocerlo, que Él viene a libertar nuestras vidas, a darnos vida en abundancia. Y la gente empieza a escuchar el mensaje. Y esto no es de la noche a la mañana. A veces cuando le hablamos de Cristo a nuestra familia, o tú mismo si estás aquí sentado hoy o sentada, quizás ha sido un proceso el aprender a conocer de Dios, que cuando llegaste con desconfianza, diciendo, bueno, ¿de qué me van a hablar aquí? ¿Será que me van a quitar mi dinero? Porque he escuchado que hay iglesias sinvergüenzas. ¿Será que es una secta? ¿De qué se trata?
Y a medida que uno empieza a leer las Escrituras, se da cuenta que se trata del Evangelio, se trata de las buenas noticias de que podemos tener una relación con Dios, que estamos separados de Dios y que todos los que estamos aquí y los que están allá afuera algún día van a morir. Y tenemos que estar preparados para la eternidad, para la vida después de la muerte. Y Cristo vino a rescatarnos de la condenación de nuestros pecados. Y algunas de estas personas en Éfeso empezaron a dar su vida al Señor, empezaron a dejar los pecados de su pasado, la inmoralidad sexual, la idolatría, se volvieron a Dios. Algunos venían del judaísmo, creyeron en Jesús como el Mesías. Y tan efectivo fue el ministerio de Pablo que levantó líderes en la iglesia en 3 años, tan solo en 3 años levantó pastores, gente que ya sabía enseñar las Escrituras, orar por la gente, estar al pendiente de la vida de las personas en solo 3 años. Qué bonito sería que alguno de ustedes en 3 años esté a cargo de a lo mejor alguna misión en un lugar, o que esté a cargo de un grupo en tu casa, donde guías un estudio bíblico enseñando las Escrituras. No sé si algunos de ustedes todavía no lo saben, pero cada miércoles yo me reúno con un grupo de alrededor de 30 personas de nuestra iglesia. Nos reunimos los miércoles y les comparto el estudio bíblico que vamos a ver en las casas y las preguntas que vamos a hacer abriendo las Escrituras y viendo qué significa este verso, qué es lo que dice acerca de Dios. Algunos de nosotros hemos probado esto de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna vez has enfrentado dificultades con lo que dice este texto? Entonces les enseño cómo guiar un estudio en donde el que guía el estudio es el Señor a través de las Escrituras, porque analizamos lo que su palabra dice para aplicarlo a nuestras vidas, y no hay razón por la cual tú no puedas estar conmigo ese miércoles algún día en el futuro, guiando un estudio con tu familia, con tus vecinos. Así que piensa en eso, que es una posibilidad, porque el freno te lo pones tú solo. Tú puedes llegar a servir al Señor hasta donde tú quieras. Dios quiere usar tu vida, eso es seguro, pero de ti depende hasta dónde permites que Dios trabaje en ti, hasta dónde le das a Dios el control de tu vida y le dices: Dios, yo quiero seguirte, quiero conocerte. Tú no eres religión, tú eres el Dios que hiciste la vida. Yo estoy agradecido porque yo no estaría en esta vida vivo si no fuera por ti. Y Dios, no solamente esto, reconozco que muchas veces ponemos nuestros ojos en cosas vanas, en cosas que son necesarias a veces en la vida, el dinero, el salir adelante, eso no está peleado con Dios. El problema es cuando reemplazamos a Dios y solamente nos enfocamos en esas cosas y empezamos a emocionarnos por los regalos que Dios nos da, en vez de por el dador de los regalos, que es Dios. Y Dios puede usar tu vida. Algún día tú puedes estar conmigo los miércoles estudiando. Lo que tienes que hacer es tomar los estudios de integración, ese discipulado en Iglesia Vida, los jueves a las 7 con mi esposa, que es muy informativo sobre qué es la vida cristiana, cómo orar, cómo leer la Biblia, qué es la iglesia, cómo identificar una iglesia sana. Tú puedes ser parte de eso. Y después ser fiel en un grupo de vida y manifestar tu deseo que quieres equiparte, que algún día quisieras guiar un estudio con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeras de trabajo. Y es maravilloso porque no son maestros, no significa que tú tengas que ser un maestro que lo conoce todo, sino es ser facilitadores. Y Pablo en estos 3 años había levantado ya en la iglesia ancianos. Cuando la Biblia habla de ancianos, no está hablando de viejitos que tienen canas y que tienen un bastón. La Biblia, cuando habla de ancianos, estaba hablando, era el título que en el judaísmo, donde nació la iglesia, se le daba a los líderes que tenían sabiduría. La gente, para ser un líder, tienes que tener un buen ejemplo, un buen testimonio. Alguien que quieres agradar a Dios. Eso es lo que frena a muchos de dejarse usar por Dios, porque no están dispuestos a rendirse. Pero los ancianos de la iglesia eran los pastores de la iglesia, los líderes que estaban llevando la palabra de Dios y enseñando en las casas y cuidando a la iglesia de Dios. Y dice que cuando vinieron les dijo: ustedes saben bien cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Qué importante es nuestro ejemplo, porque la gente escucha nuestras palabras, pero lo que más impacta es nuestra conducta. Por la gracia de Dios, mi esposa y yo tenemos 22 años de servir al Señor y tenemos un testimonio limpio por la gracia de Dios, porque necesitamos del Señor. Somos hombres falibles, que pecamos, que fallamos delante de Dios y que tenemos constantemente que cuidar nuestra relación con Dios.
pero por la gracia de Dios no hemos tenido un pecado en nuestra vida que nos descalifique, un pecado grave, que hemos hecho tranza a alguien, que hemos sido infieles, que estamos buscando manipular a la gente, que estamos buscando usar a la gente en vez de bendecirla. Por la gracia de Dios no, porque como dice Pablo, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, sabiendo que por la gracia de Dios somos lo que somos, que Él se fijó en nosotros y que nada somos sin el Señor, que somos seres imperfectos, necesitados profundamente del Señor. Y Dios quiere en cada uno de ustedes que cuidemos nuestra conducta, que seamos ejemplo. Y Pablo les mostró el ejemplo de cómo vivir una vida de integridad. Y el mensaje de Jesús, veíamos las dos predicaciones anteriores cuando el evangelio llegó a Éfeso en Hechos 19, habíamos retrocedido y vimos cómo el mensaje de Jesús salvó y rescató a las personas de sus pecados, sanó y restauró vidas, gente que practicaba la brujería, gente que estaba entregada a la idolatría de Artemisa en Éfeso. El mensaje de Cristo reconcilia, Dios bendice nuestra vida. La vida que conoce a Dios no es igual que la vida que no conoce a Dios. Hay un antes y un después. Cuando Cristo llega a tu vida, Él inyecta en tu vida vida, esperanza, propósito. Te ayuda, hasta tus fotos en la licencia y en el pasaporte cambian. Porque te veías a veces, ¿alguno de ustedes ha comparado su foto antes de ser cristiano y ahora que es cristiano? ¿Alguno de ustedes ha notado alguna diferencia? En muchos de nosotros sí hay una diferencia. Entonces Dios cambia nuestro ser y a veces implica decisiones drásticas, como en este caso dejar a los ídolos, ser rechazados, trae rechazo, trae situaciones difíciles, pero hay bendición. Y Hechos 20:19, Pablo continúa y dice: he hecho el trabajo del Señor, ¿cómo dice? Con humildad. Yo he conocido gente que Dios puede usar en gran manera, Dios les puede usar bastante. Pero ¿sabes cuál es uno de los obstáculos en la vida de estas personas para que Dios les use? La falta de humildad, que no hay una sensibilidad a Dios de reconocer que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios solamente. Cuando tú te crees mucho, cuando Dios te ha capacitado con algún don y la gente empieza a decirte qué bien lo haces, me gusta lo que haces, o cuando tú conoces de la Biblia y empiezas a conocer, no es para que se nos suba y nos creamos, sino para que amemos al Señor, porque comprendemos cuán grande y cuán misericordioso ha sido Él con nosotros. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta que no hay nada de qué jactarnos, porque decía Pablo, si me glorío, si me jacto en algo, es en la cruz de Cristo, es de Jesús y de su ida a la muerte por mí, de que Él fue a la muerte por mis pecados. En eso encuentro mi orgullo, en Él, no en mí. Entonces dice que con humildad, con lágrimas, porque en el ministerio hay lágrimas. Los pastores también lloran, dice, no, eso era los ricos también lloran, ¿no? Era una novela en México. Los pastores también lloran, los cristianos también lloran, nos suceden situaciones difíciles, tragedias, pero lo que sabemos es de que Dios, como José, la situación de tragedia que le pasó a José, vendido por sus hermanos, separado de su papá, secuestrado, puesto a servir como un esclavo, luego acusado injustamente de querer seducir a la esposa de Potifar, su amo para quien servía en Egipto. Un montón de tragedias que le tomaron a José, terminó en la cárcel. Pero es maravilloso leer esta historia en Génesis 37 al 50, porque vemos cómo Dios lo exaltó al final. Y cuando sus hermanos estaban todos avergonzados porque lo habían vendido y le tenían envidia, y ahora lo ven en un puesto de poder en Egipto, administrando en un tiempo de sequía la comida del mundo entero, el segundo después del faraón, estaban temblando pensando que su hermano José los iba a mandar a matar. Y José se echó a llorar, los abrazó y les dijo: ustedes planearon mal contra mí, pero Dios utilizó esto para bien, para preservar la vida de mucha gente. Y muchas veces Dios hace eso en nuestras vidas, nos hace caminar por el desierto, o permite que nuestros pecados nos alcancen, o nuestras malas decisiones, o nuestras falta de decisiones correctas. Pero si estamos en Cristo, dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados.
Dios tiene planes para nuestra vida y no te ha dejado, no se ha olvidado de ti, aunque estés ahorita en un momento oscuro, en un pozo, en un lugar de llanto. Dios tiene propósitos. Y Pablo pasó por lágrimas, y deberíamos leer las Escrituras y no sorprendernos cuando encontramos el sufrimiento de hombres de Dios, cuando encontramos a Elías que quería tirar la toalla y decir, ya estoy harto, porque nos identificamos y decimos, ok, lo que me está pasando a mí, no soy el único. La Biblia dice que me humille bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Eso dice la palabra de Dios. Y dice que Satanás anda como león rugiente buscando quién está solito, deprimido, quién se entrega al pecado. Dice, buscando a quién devorar. Y dice que no nos dejemos llevar por estos momentos difíciles, porque sabemos que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y cuando leemos las Escrituras, Pablo tuvo lágrimas. Dice, he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos, donde querían lincharlo. Pasó situaciones muy difíciles el apóstol Pablo. En Hechos 20:20 dice, bien saben cómo no rehuí. ¿Saben lo que significa rehuir? Él no dejó de, no se privó de declararles nada que fuera útil para sus vidas y de enseñarles públicamente, ¿y qué? De casa en casa. La enseñanza de la palabra de Dios es importante, iglesia. Vivimos en un tiempo donde si tú quieres saber algo de Dios, te vas a Google, te vas ahorita a la inteligencia artificial, y abusado porque no siempre te dice la verdad, está usando base de datos de otras cosas. Te vas a YouTube y puedes ver un mensaje de Dante Gebel, que es un tremendo comediante y comunicador argentino con una iglesia grande en Los Ángeles. Te puedes ir a ver, y cuidado, ¿no? Porque hay predicadores que Dios usa, que son muy creativos en cómo usan sus mensajes, y está excelente porque Dios usa diferentes tipos de mensajes y personalidades. A mí mi fortaleza es la enseñanza. En ese sentido soy diferente a muchos pastores, porque enseño las Escrituras, porque me he dedicado a ver libro por libro de Génesis a Apocalipsis. En las clases del seminario les enseñaba quién escribió el libro, a quién fue dirigido, en qué fecha se escribió, qué situación histórica se estaba viviendo en ese libro, cómo el autor del libro hace su bosquejo o la estructura del libro tocando diferentes temas, cómo se aplica, cuál es el tema de este libro, cuál es el propósito por el cual se escribió y cómo se aplica el mensaje central de este libro a la vida de la gente. Y eso lo enseñaba en el seminario, y eso nos guarda de sacar la Biblia fuera de contexto, que cuando abramos un versículo no le colguemos nuestras ideas a nuestro antojo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los atletas profesionales se tatúan Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos atletas cristianos porque quieren ser triunfadores en el básquetbol, en las olimpiadas, y muchos lo utilizan diciendo, pusimos un negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a lograr triunfar. Qué bueno que tengamos esa mentalidad. Ciertamente Dios es nuestra fortaleza, Dios nos habilita para ser triunfadores. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. La Biblia nos dice que busquemos la sabiduría de Dios, porque si lo hacemos, riquezas y honra hay en las manos de la sabiduría, y la sabiduría viene de Dios. Dios nos ayuda a triunfar. Pero Filipenses 4:13, cuando tú vas al contexto, Pablo está hablando desde la prisión, a punto de que le corten la cabeza por ser cristiano. Está diciendo que para él el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y está diciendo que le enviaron una ofrenda a los filipenses desde Filipos, a él en la cárcel en Roma, y que gracias a esa ofrenda que la iglesia sostenía la vida de Pablo para predicar y desde la cárcel escribir cartas y verse con personas tras las rejas y recibirlos, decía que Dios le había enseñado a tener contentamiento cualquiera que fuera su situación, que sabía lo que era estar saciado y tener abundancia, y etapas en tu vida que económicamente Dios te bendice, que tienes techo, que te sobra el dinero. Pero Pablo decía, pero también sé lo que es tener hambre y padecer necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. Y dice, porque todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que si pasa hambre, no tengo con qué comer, me duele el estómago, como nuestros hermanos en Cuba, en Venezuela, que Dios les ayude, les fortalezca en medio de gobiernos y políticos corruptos que han aplastado los sueños de un pueblo. Lo que está diciendo Pablo es que cualquiera que sea la situación, en una cárcel fría, preso, Pablo decía que Dios es su fortaleza y que todo lo puede sobrepasar. Hay gente que a la primera se rinde, ay, se me ponchó la llanta, ya no voy a ir a la iglesia, ¿dónde está el amor de Dios? ¿No? Hay gente así, me falló el carro y eso que yo sirvo a Dios y que lo busco, ¿de qué sirve? A veces no aguantamos nada, dicen en México, no aguanta vara, ¿no? No aguanta nada. Y Pablo decía, Pablo lo habían golpeado y azotado y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mi fortaleza como pastor es enseñar la palabra, enseñanza. Algunos pastores son muy fuertes en otras áreas, yo no soy fuerte en otras áreas, pero esta es mi fortaleza. Y por ejemplo, Dante Gebel, en una predicación que Dios lo usa mucho, he escuchado como 3 predicaciones de él muy buenas, muy prácticas. Pero por ejemplo, el otro día dijo en una predicación que se hizo un escándalo, que Judas fue salvo porque se arrepintió y que los religiosos fueron los que lo llevaron a eso. Y no me gustó esa comparación porque hace creer como que toda la iglesia es religiosa, y mal aplicó la Biblia y dijo que Judas fue salvo cuando la Biblia dice el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. La Biblia nunca dice que Judas fue salvo. Pero los pastores nos podemos equivocar, podemos errar, pero Dios usa diferentes tipos de predicaciones. Y hoy en día puedes ir a YouTube y vas a YouTube y encuentras todo tipo de predicadores. Y si el promedio de las iglesias en Estados Unidos y en el mundo tienen 50, 75 personas por congregación, y el pastor es un hermano que se esfuerza preparando su mensaje, algunos no se esfuerzan, dicen que el Espíritu Santo les va a dar todo, y hablaron de los conejos, de las enchiladas de la abuelita y hasta falsas doctrinas, y la gente sale diciendo es que no le entiendo al pastor, está bien aburrido. Por eso tengo el seminario, porque quiero que Dios equipe pastores y líderes que conocen las escrituras. Pero la gente dice, pues ¿para qué escucho a mi pastor? Me quedo en la casa viendo YouTube, ¿no? Porque ahí pues escucho un supercomunicador y la iglesia tiene luces y un sonido de primera. Y en nuestra iglesia pues estamos ahí con los zancudos, con los lugares de Latinoamérica, ¿no? Con los mosquitos, con el sol bien caliente, no hay aire acondicionado, el piso de tierra, ¿no? Y algunos de ellos están fuertes en el Señor. Y algunos aquí en estos lugares que hay aire acondicionado se quejan de todo y hay una nube afuera, mejor nos quedamos a ver una película de Netflix, ¿no? Entonces dice que Pablo no dejó de enseñarles públicamente, ¿y qué? De casa en casa. La palabra de Dios, los primeros 300 años de vida cristiana, no había templos como ahora. Generalmente la gente se reunía al aire libre, se reunía a orillas de un río, llegaban todos en casas. La palabra de Dios se expandió en casas. Tú puedes abrir tu casa y comenzar un estudio bíblico públicamente de casa en casa. Y hay un principio: si deseas conocer la verdad y crecer en tu fe, necesitas congregarte consistentemente. Hermanos, viene el verano. Aquí en Estados Unidos, creo que es julio y agosto, sale el sol. Y como estamos acostumbrados a pura lluvia y todo nublado, la gente sale. No tiene nada de malo salir 2 semanas o salir 3 semanas en el año que te vas de vacaciones con tu familia porque estás trabajando tan intensamente. Pero por favor, no te desaparezcas todo el verano, ¿sí? No te desaparezcas. ¿Sabes por qué? Porque te acostumbras. Hay gente que se deja de congregar 3 semanas y la 4ª dices, ay, pues una más, una menos, no importa, ¿no? Y la 5ª, ay, como que me dio flojera. Y algunos se han dejado de congregar y dice la Biblia, no dejen de ¿qué? De congregarse como algunos tienen por costumbre. Si deseas conocer la verdad y crecer en tu fe, debes congregarte consistentemente. Congregarte consistentemente. Hechos 20:21 dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad me encanta este pasaje, la necesidad de arrepentirse. A ver, ¿qué es lo que proclamamos nosotros a nuestros familiares y amigos cuando les hablamos de Jesús? Repita conmigo la primera cosa, la necesidad
de arrepentirse. Repítalo conmigo una vez más. La necesidad de arrepentirse. Necesitamos arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirte? Cambiar tu mente, tu mentalidad, tu forma de pensar. Dejar tu pecado. El mensaje del evangelio, y eso también pasa con algunos predicadores que hablan de cosas bonitas, como Joel Osteen, y Dante Gebel también habla mucho de que Dios te ama donde estás, de que Dios es compasivo, pero pocas veces hay mensajes de has pecado contra Dios, deja tu pecado, arrepiéntete, vuélvete a Dios, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es un mensaje bíblico, ¿no? Entonces tenemos que predicar la gracia tan grande de nuestro Dios, pero también tenemos que predicar que Jesús comenzó su ministerio predicando el reino de Dios, y Juan el Bautista igual. ¿Y qué es lo que hacía Juan el Bautista y Jesús? Llamaban a los hombres ¿a qué? ¿Ven porque Dios te ama y te va a recibir como eres? ¿O era arrepiéntete porque el reino de Dios ha llegado? ¿Sí? Tiene que haber predicación contra el pecado y a favor del arrepentimiento. Es como si dicen predicación del arrepentimiento y deja tu pecado. Predicación de superación. Dios te ama como eres, ven, Él te va a apapachar, te va a abrazar como su hijo, y la gente se forma en esta hilera y en esta nadie viene. Pero esta es parte del evangelio también, el arrepentimiento. Y Pablo dice, la necesidad de arrepentirse del pecado. ¿Qué más? Tienes que volverte a Dios. No solamente Dios te recibe como eres y te apapacha y te quiere y te da besitos, sino que Dios te dice, yo voy a estar contigo, deja tu pecado. Tienes que volverte hacia mí, caminar en dirección mía. Y dice, y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Me encanta este versículo porque es un solo mensaje, es lo que dice. ¿Y qué es lo que predicamos? 3 cosas, repítelo conmigo. Número 1, ¿qué es lo que predicas a tu familia y amigos? La necesidad de arrepentirse de sus pecados, la necesidad de volver a Dios y la necesidad de tener fe en el Señor Jesús. Eso nos va a hacer una iglesia cristocéntrica, centrada en el evangelio, no centrada solo en que queremos tener multitudes en la iglesia. Si quisiéramos tener multitudes, como cuando Pedro predicó y 3,000 confesaron al Señor y se bautizaron. Y esas multitudes van a venir del ministerio que nosotros hacemos allá afuera, compartiendo lo que Dios ha hecho con nosotros aquí adentro. Amén. Y entonces tenemos que ser fieles. Imagínate, viene una persona conmigo todo quebrado en su vida y le digo, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios nos busca. La Biblia dice que somos hechos a la imagen de Dios y somos creación de Dios, y Dios ama la obra de sus manos. Pero la Biblia dice que tenemos un serio problema, que hemos fallado delante de Dios, que hemos pecado, que le hemos dado la espalda, y necesitamos reconocer a Dios, volvernos a Dios. Porque a veces la gente cree en Dios de labios para afuera, pero su vida está muy lejos, su corazón está muy lejos de Dios. Entonces, mira, Dios te ama y Él quiere que reconozcas las áreas en que has fallado y te vuelvas a Él, y que pongas tu fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, muriendo por tus pecados para darte vida eterna. La Biblia nos habla de Jesús de Nazaret. Jesús existió en esta vida. Estamos en el año 2023, después de la vida de Cristo. Él transformó la historia de la humanidad. Yo sé que muchos se burlan, que hay gente que no cree en Jesús, pero ese Jesús es el que me ha dado esperanza a mí y a mi familia, el que ha cambiado mi vida, el que cumplió profecías, el que dejó una tumba vacía. Y compartes, necesitas 3 cosas, vamos a volver a repetirlo. ¿Cuál es el mensaje que compartimos? La necesidad de arrepentirse de sus pecados, la necesidad de volver a Dios y la necesidad de tener fe en el Señor Jesús. Está fácil, ¿verdad? Eso es la esencia del mensaje que Pablo predicó. Y dice en Hechos 22 al 23, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado, y usa la palabra en griego atado, y unos versículos antes Ágabo se había puesto un profeta, un hombre de Dios que proclamó un mensaje de Dios, se había puesto un cinturón en sus pies, se había amarrado y había dicho, así atarán al hombre al que pertenece este cinto, y era de Pablo. Y entonces Pablo iba atado, obligado, llevado por el Espíritu. Dios le decía que tenía que ir a Jerusalén, aunque iba a sufrir. Dice, sin saber lo que allí me espera,
Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan, ¿qué cosa? Prisiones y sufrimientos. ¿No era Pablo un siervo de Dios? Sí, ¿verdad? Y a veces pensamos ese evangelio de la prosperidad, todo va a estar bien, nunca te va a pasar nada. Hay momentos difíciles en la vida del cristiano también. Esa es la importancia de conocer todo el consejo de Dios. Y Pablo dice que no cesó de enseñarles o no rehusó de enseñarles la totalidad del consejo de Dios, lo que tenían que saber para su vida cristiana. Por eso es que en Iglesia Vida hablamos de estos temas, porque son necesarios para la madurez en Cristo. Y dice el verso 24, pero aunque me esperan sufrimientos, podría decir Pablo, me voy al lado contrario, así como Jonás, para que no me pase nada en Jerusalén. Pero no, dijo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa. ¿Para quién? Para mí mismo. Pablo sabía que su vida era valiosa. Quiero que sepas que tu vida es valiosa. Pero Pablo lo que estaba hablando es que no se aferraba a su vida aún si lo iban a llevar a la muerte. Porque él, antes que nada, lo que quería era ser obediente a Dios. Y él lo veía como una carrera de fe que estaba corriendo, la misma carrera que tú y yo corremos, ¿eh? Cada uno anda corriendo esa carrera. Algunos están en la hamaca echándose aire y ya tienen un descanso muy fuerte en esa carrera. Otros están corriendo así. Y otros van así. Y otros van con todo, ¿no? Porque están entrados en hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero Pablo decía, ninguna cosa estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar, ¿qué cosa? Mi carrera. La carrera requiere esfuerzo, hay cansancio, hay momentos de dolor en la vida de todos nosotros, claro que sí. Y dice, y quiero terminar el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de las buenas noticias, de la gracia de Dios. ¿Sabes lo que es la gracia? La gracia es que Dios te da lo que no te mereces. La misericordia es que Dios no te paga conforme a lo ingrato que tú has sido con Él, conforme a tus pecados. Eso es que Dios ha tenido de ti misericordia. La gracia es que encima de que Dios tiene misericordia de ti, todavía te extiende su amor y te da lo que no te mereces. Y luego nosotros no queremos corresponder a Dios. Ay, otro día más de estudio bíblico. Los grupos en casa no puedo. Ay, dar ofrenda para Dios, para los recursos de Dios. Estoy en un lugar bonito que seguro es bien caro y cuesta la renta cara. Y le enseñan a mis hijos. Y a lo mejor mis hijos aquí conocen a su esposa, a su esposo en la iglesia y van a tener un buen matrimonio. Y pero no, me duele el codo, ¿no? Y no somos dadivosos con Dios, no somos correspondientes con Dios. Y hay gente que es así. Y no seas así tú. Pero Pablo decía, yo no estimo valiosa mi vida para mí mismo. Yo la entrego para el Señor. Porque quiero terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Si Dios te ha dado su gracia, de lo recibido de la mano del Señor, dale a Dios. De gracia recibiste, da de gracia. Dale a Dios tu vida, tu tiempo, tu entrega, tus pensamientos. Ámale, disfruta la vida, ¿sí? Dice, hay un dicho que dice que sonría, come, baila, dice así, ¿no? Algo así en inglés. Puedes bailar en tu casa bailando bajo la lluvia, dicen por ahí, ¿no? Con tus hijos, reírte con tu familia, jugar con tus amigos, ir a jugar fútbol, salir en un día bonito de campo, comprarte una cheeseburger, un hot dog, no siempre, ¿verdad? Divertirte, pero tener al Señor en tu corazón como tu Rey, como tu Dios, como aquel que da propósito a tu vida, como aquel que te hace sonreír, aquel que cambia tu lamento en danza de alegría por los cambios que Dios trae a nuestro ser. Entonces dice que él daba testimonio de la gracia de Dios, porque estaba agradecido con Dios, viviendo a pesar de las prisiones, y a pesar de todo. Dice el versículo 25, y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando, ¿qué es lo que predicaba Pablo? La prosperidad, predicaba la bendición de Dios todo el tiempo, ¿no? Predicaba, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y si hay un reino, hay un ¿qué? Rey. Y si hay un rey, estamos nosotros que somos su pueblo, que le servimos y que nos sometemos a su voluntad, porque Él es rey y nosotros no somos rey, porque Él es creador y nosotros somos la creación. Entonces dice, anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Los impactó
Al final se ve que se abrazan todos, no lo quieren soltar, empiezan a llorar. Hermanito Pablo, hermano, gracias que Dios te usó en nuestras vidas, que Dios a través de ti nos trajo la buena noticia de la salvación. Pero es en base de esto. Y ahora, ¿qué les va a decir Pablo? Las últimas palabras de Pablo son tremendas, me encantan. Dice: por eso les doy testimonio de este día, de que soy inocente de la sangre de todos. ¿A qué se refiere Pablo? Pues si no los había, obviamente no había matado a nadie. Por supuesto que era inocente de la sangre de todos. Dice: pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios para sus vidas. Que Cristo es Rey, que Él va a volver, que tenemos que vivir para Él en santidad, que tenemos que amarle, que tenemos que dejar la idolatría, la inmoralidad sexual, que tenemos que tener relaciones entre nosotros donde nos amamos, nos servimos, donde somos humildes. Esto es lo que las Escrituras enseñan, de lo que trata el Evangelio. Pablo no rehusó enseñarles todo el propósito de Dios. Hermano, hermana en Cristo, tú tienes una responsabilidad también de anunciar a otros el propósito de Dios. ¿Qué te parece comenzar con nuestros hijos? Aunque estén súper enganchados en las redes sociales o súper ocupados con su escuela, o a lo mejor apáticos de Dios, el poder invitarlos a comer, tener momentos donde uno comparte lo que Dios ha hecho en nosotros y quién es Dios. Tenemos una responsabilidad. Mira, Pablo estaba hablando de Ezequiel capítulo 3, verso 18 al 19. Ezequiel era un profeta durante el cautiverio en Babilonia, que Jerusalén había sido destruida. Estaban todos dolidos, lastimados, que habían perdido su nación, habían caminado cientos de millas cautivos a otro lugar. Y Dios le dice a Ezequiel: tienes que hablarle un mensaje a mi pueblo. Y le dice: si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta, no nada más era predicación de que Dios te ama, Dios te prospera, eres bendecido y somos cabeza y no cola, amén, amén, y la iglesia se emociona y brinca. No. Dijo: si no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ¿qué dice? Morirá por causa de su pecado, pero te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes y él no se arrepiente, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Qué palabras fuertes, ¿no? O sea, tú tienes una responsabilidad. Es como que ves a alguien que va en un carro y tú ya pasaste, vienes de aquel lado y ves que hay un barranco y que hay un montón de carros que se han ido al barranco y un montón de gente muerta, explosiones de carros y gente muerta ahí abajo. Y tú vas caminando y ves un carro que va para allá. Y tú no le dices nada, no le dices: deténgase, cuidado, hay un barranco, ¿no? Tú sí dices: no es mi problema, no me llamaron, no me meto, yo sigo caminando. Y los pasas, y a veces así es el evangelio, ¿no? Ves que la gente va arrastrando su vida rumbo al barranco, separados de Dios en una eternidad, y nosotros no le decimos: hey, hay un Dios que nos ama, hay una eternidad. Si no me crees o te ofendes, lo siento, te lo comparto con cariño, con amor, porque es algo que ha cambiado mi vida, es lo que dice la Biblia. ¿Tú cómo sabes que la Biblia? Bueno, te estoy compartiendo, ¿no? Si no te gusta, se respeta. Nadie vamos a cambiar su manera de pensar a la fuerza. Solamente compartimos. Y aquí dice: si tú les adviertes y él no se arrepiente, ¿qué dice? Morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Pablo está diciendo aquí: soy inocente de la sangre de todos. Yo les dije la verdad, ¿no? Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Lo demás se lo dejamos a Dios y la gente es responsable. Y Pablo, Dios cuando lo llamó, él cuenta este testimonio más adelante en Hechos 26. Dice que Dios se le apareció a él, que él perseguía a los cristianos, que él no creía en el cristianismo, y les dijo: para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás. ¿Cómo está? Qué grueso, ¿no? ¿Dónde está muchas veces la gente? A Dios, para que reciban. ¿Cómo lo reciben? ¿Por ser parte de la única iglesia verdadera? No, para que reciben por la fe en mí, dice Cristo, el perdón de, otra vez vemos la necesidad de arrepentirse, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido apartados para ser de Dios, santificados. Ese es el propósito de Pablo. Y Pablo les dice: ya no los voy a ver más, pero estoy tranquilo en mi conciencia, porque yo sé que hice lo que Dios me llamó a hacer.
soy limpio de la sangre de todos. Les he dicho que hay una eternidad, que hay una vida en el futuro, que hay perdición sin Dios y que Cristo vino a salvarnos. Y continúa diciendo el verso 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. ¿Cómo se necesitan estas palabras en los pastores y los líderes de las iglesias de nuestro tiempo? Hay 2 millones de pastores en el mundo, ¿sabían? Y 90% de esos pastores no tienen una preparación teológica o un seminario. La mayoría de ellos, muchos de ellos, Dios los salvó de las drogas, del alcoholismo o de una vida normal pero vacía sin Dios. Y tienen la pasión de querer servir a Dios. Y algunos comienzan bien, pero ¿cuántos pastores se desvían? ¿Ha oído malos ejemplos de pastores? Claro que los hay, tristemente. Y algunos se vuelven capataces y manipulan y tuercen las escrituras y empiezan a enseñar un evangelio de la prosperidad y que pacta con Dios y a manipular a las personas. Y luego le echan el ojo a una muchacha, como igual sacerdotes pederastas. Algo tan bajo que ha pasado en algunos que se supone que deben ser líderes espirituales, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? Tengan cuidado. ¿Con quién comienza? ¿Con quién comienza el cuidado? Conmigo mismo, contigo mismo. Tengan cuidado de ti mismo. Cuida tu corazón, cuida tu ejemplo, cuida lo que haces cuando nadie te ve, cuida tu vida. Ten cuidado de sí mismos. ¿Y de quién? De toda la congregación. La iglesia es la congregación, la asamblea, el grupo de personas que Dios ama, el pueblo de Dios. La iglesia no es una institución con un papa que es infalible, que tiene un magisterio infalible y que todo lo que nos digan decimos, sí Señor, lo que ustedes digan porque Cristo los dejó, porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes. No, Señor. Nunca en la historia de la iglesia se ha visto los seres humanos como infalibles. Ni Pedro era infalible. Jesús le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Porque Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y apenas 3 versículos adelante le dice Pedro, no vayas a la muerte, Señor. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Acabando Jesús de decirle, a ti te daré las llaves y lo que atares será atado, le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque los seres humanos podemos regarla, podemos fallar, pero la iglesia está establecida sobre Cristo. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 3, porque no hay ningún otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. El fundamento de la iglesia es Jesús. Y los apóstoles son fundamentos sobre sus enseñanzas. La iglesia debe tener más que una sucesión apostólica, que un apóstol le puso manos a otro y otro a otro y otro a otro, y supuestamente vienen los papas y todos los sacerdotes y es la única iglesia verdadera. Históricamente, para empezar, eso no es cierto. En segundo lugar, la Biblia, el Nuevo Testamento, no enfatiza una sucesión apostólica, sino una perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, si ustedes permanecen en mi palabra, en mis enseñanzas, en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo una iglesia deja de ser la iglesia de Cristo? Cuando no permanece en las enseñanzas de Cristo y empieza a enseñar otras cosas que Cristo jamás enseñó. Dice la Biblia que la iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles y le dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. La iglesia es la gente en medio de la cual el Espíritu de Dios les ha hecho, no dice en medio de la cual Pedro nos pasó el apostolado, ¿no? Sino el Espíritu Santo les ha hecho, ¿qué cosa? Obispos. ¿Sabes lo que es un obispo? Cuando pensamos en obispos, pensamos en la iglesia católica y hay gente tan ignorante que dice, ¿dónde están los obispos de ustedes? Hay iglesias que tienen obispos. Pero la palabra obispo es una palabra en griego, episcopos, que significa sobre, episcopos significa sobrever la iglesia, cuidarla, supervisar, que no se levanten facciones, falsas doctrinas, que no haya un hermano transando a los otros hermanos pidiéndole dinero o transándolo con algo, que no haya una persona enamorando a las muchachas por allá. Hay que cuidar, supervisar la iglesia. Eso es un episcopo. Pero ¿qué hacen los obispos? ¿Para qué están? Para pastorear. Ahí está el nombre pastores. Para pastorear, para cuidar como un rebaño la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Me encanta este pasaje y el que es el 32 también. Tengan cuidado de sí mismos y de la congregación
en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su sangre. Hermano, tú eres la congregación, tú eres la iglesia de Dios. La iglesia no es esto, no es el servicio del domingo, no es solo aquí el pastor. La iglesia eres tú. Dice 1 Corintios 1:2, la iglesia de Dios, la cual dice que los santificados en Cristo Jesús, que invocan el nombre del Señor, Señor de ellos, ¿y qué? Y nuestro, dice Pablo. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? Los que invocan el nombre de ¿quién? ¿De quién? Del Señor, Señor es de ellos y nuestro. Pero hermanos, tú eres la congregación, la iglesia de Dios, la cual Él compró a un alto precio. ¿Y a qué precio costó tu vida? ¿Cuánto le costó a Dios tu vida? Dime. Tu salvación, ¿cuánto le costó a Dios? La propia sangre de Jesús en la cruz es lo que costó tu vida para Dios. ¿Tú crees que eres valioso? Nuestra vida, tu vida es tan valiosa que Dios te consideró valioso al grado de mandar a Jesús en la cruz, el creador de la vida hecho carne, a dar su vida en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios a ti, ponle tu nombre. Amó Dios a Carlos Andrés, amó Dios a María, amó Dios a Isaías, amó Dios a Laura, amó Dios a William, que dio a Jesús para que William, para que María, para que Laura, para que Sonia, para que Carla no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el valor que Dios tiene para tu vida. Dios te ama. Tú eres, amén. Denle un aplauso al Señor. Tú eres la congregación, la iglesia de Dios, la cual Él compró a un alto precio con su propia sangre. ¿Cómo va a avanzar la iglesia si no es por ti? Si tú eres la iglesia, si tú no te dejas moldear por Dios, si no tomas la iniciativa de discipularte, tomar los estudios de discipulado, si no tomas la iniciativa de invitar a otros. ¿Para cuántos de ustedes el pertenecer a Iglesia Vida fue un parteaguas en su vida? Que donde Dios les ha ayudado a crecer muchísimo en su fe y les ha bendecido. Levante la mano si ha sido así. Amén. Ahora, qué interesante, porque Dios dice, tengan cuidado de sí mismos y tengan cuidado ¿de qué? De la congregación. Dos cosas de las que tenemos que tener cuidado. Este mensaje sigue siendo de bendición, nos ayuda. ¿Para cuántos de ustedes fue de bendición este mensaje? Amén. Nos ayuda, nos alinea con la voluntad de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Y yo quiero que reflexiones en tu lugar, si Dios habló a tu vida, que la vida cristiana es un llamado a servirle a Dios. La vida cristiana es un llamado a crecer hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Que hay un evangelio que compartimos, unas buenas noticias de la gracia de Dios. Y que esas buenas noticias tienen que ver con lo que Cristo hizo en la cruz. Es un llamado a la gente al arrepentimiento, a volverse a Dios y a poner su fe en Jesucristo. Que reflexiones que en la vida cristiana también hay lágrimas, que hay pruebas, pero que Dios no te va a dejar nunca porque eres su hijo, su hija, porque Él dio su sangre en la cruz para rescatarte de tus pecados. Que si algún día te ves al espejo y te sientes fea, te sientes feo, te sientes un fracaso, quizá eres un fracaso por tus malas decisiones, pero delante de Dios no eres un fracaso, porque Dios ve potencial en tu vida y Él sabe que Él es experto en tomar las piezas rotas de tu vida y pegarlas. Él es el alfarero que puede volver a hacerte en la rueca y puede volver a moldearte, porque es el Dios eterno y puede dar a tu vida propósito. Si has vivido derrotada, viéndote en el espejo pensando que no tienes valor, hoy aprendimos que tu vida costó la propia sangre de Jesús, que fuiste comprado con esa sangre preciosa. Tu vida tiene valor, y porque tiene valor, Dios quiere que la vivas para Él, para su gloria. Si hay algo que tienes que rendirte a Dios, pedirle que Él te ayude, que Él te sane, que Él te restaure, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes decirle: Señor, ayúdame, yo quiero ser esa iglesia santa que tú vienes algún día a buscar.
esa pieza valiosa, Señor, para tu gloria. Quizá tienes decisiones difíciles que tomar, y hoy aprendimos de esa iglesia gloriosa que Cristo alcanzó con su evangelio para darnos vida, que Él compró con su propia sangre. Dile al Señor que te ayude, que te transforme, que estás dispuesto a dejarte usar en las manos de Dios. Si estás buscando de Dios, Dios te busca, Dios te ama. Dios no quiere dejarte solo, sola.